¿Qué es la mentira? Al final del día, la mentira y la verdad son herramientas que utilizamos para la sobrevivencia. No podemos llevar a cabo una tipología de cómo ser un mentiroso, porque todos lo somos. ¿Cuál sería la importancia precisamente de detectar la mentira en este tipo de sistema de justicia penal? Desde ese momento, desde la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, se está estimando precisamente si quien tenemos enfrente es veraz o es mendaz, o inclusive, pues nosotros como abogados, el abogado, por supuesto, pues tiene que... Hay algunos que dirán, bueno, yo tengo que saber qué fue lo que ocurrió en voz de mi cliente. Claro. Habrá quien diga, pues yo mejor ni le pregunto y me voy a la verdad que aparece en la carpeta de investigación y mi estrategia de defensa será sobre esa verdad de la estrategia de investigación. Y entonces, si tienes el polígrafo y de alguna manera, para que tenga sustento o apoyo, ¿de qué otra cosa te haces valer? Me apoyo del lenguaje corporal, sobre todo para la disposición, disponibilidad y personalidad del sujeto. Me apoyo de la cognición, de la forma en la que él está contando los hechos. Bien. Los errores verbales, el uso de determinados sustantivos, verbos, adverbios, la colocación de la misma, la falta de lógica, de incongruencia. Siempre va a ser más difícil mentir que hablar con la verdad. Pero en la vida práctica, la víctima, por ejemplo, te contrata, ¿qué te dice? Necesito que vaya a detectar la mentira, quiero saber en qué me pudiera... ¿Cómo es en la vida práctica? En la realidad, ¿cómo sucede esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui. Vamos a hablar de un tema interesante como lo es la detección de la mentira en el sistema de justicia penal. Y qué mejor abordar este tema de la mano de un experto, del maestro Hansen Vázquez. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un gusto tenerte aquí. En verdad, a mí me gusta tocar estos temas contigo, platicarlos, porque obviamente, aparte de que eres conocedor de la materia, Gracias. lo haces de una manera amena, sencilla. Gracias, maestro. No, un placer estar con ustedes como siempre. Sí, y además, bueno, también déjame decirte que a raíz del libro que sacaste, pues me empecé a involucrar un poquito más en estos temas y que de hecho lo ocupamos en una de mis clases precisamente cuando abordamos estos temas de la mentira. Ok, perfecto. Pues Sí, gracias, nuestro contrario. No, que haya funcionado. Sí, un tema, y me gusta cómo lo manejas. Y creo que ahorita vamos a tocar precisamente ese punto de antes de que entremos de lleno precisamente a la detección de la mentira que se hace ya en el sistema de justicia penal. ¿Qué te parece si empezamos primero pues para saber qué es la mentira? Sí, maestro, claro que sí. Al final del día, la mentira y la verdad son herramientas que utilizamos para la sobrevivencia. O sea, no podemos llevar a cabo una tipología de cómo ser un mentiroso porque todos lo somos. Y cuando estamos en un juicio, pues la intención es saber si esa persona que está ahí es veraz o es mendaz. Entonces, ubicamos la mentira como, bueno, podemos señalar que cuando alguien intenta engañar, puede utilizar la mentira como una manera de llevar a cabo el engaño. Y hay matices respecto a la propia mentira, como puede ser la negación, ocultamiento, tergiversar, hiperaceptar una supuesta acusación. Y cuando estamos hablando en una cuestión de un juicio, pues hay muchas verdades y hay también diversas mentiras. Claro, porque de lo que pude apreciar en tu libro, precisamente nos hablas en este libro tan interesante de cómo detectar intenciones de engaño. Me parece una manera muy sencilla, pero no por eso sencilla deja de ser pues fácil, no, sencilla en cuanto al entendimiento, pero es muy acertada cuando lo manejas de que, bueno, el hecho de reservarse información, pues ahí estamos hablando, ¿no? También que estamos tratando de engañar a alguien, hay una mentira ahí. Cuando tergiversamos esa información, pues también ahí estamos mintiendo. Pero ya si lo llevamos al ámbito en el sistema de justicia penal, entonces, ¿cuál sería la importancia precisamente de detectar la mentira en este tipo de sistema de justicia penal? Claro que sí. En un primer momento lo tenemos en la investigación. Bien. Y estima entonces el Ministerio Público, precisamente, bueno, pues si en su autoridad del caso, ¿no? En sus elementos fácticos,
ubicar al sujeto en tiempo, lugar, modo, medios y circunstancias. Lo que lo va a apoyar será la materia probatoria y precisamente pues identificar que realmente sea como lo está señalando. Incluso por la parte de la defensa, pues de igual manera, al desvirtuar que estuvo en ese sitio o respecto a la teoría jurídica, lo que estamos haciendo es armar hechos que desconocemos, lo estamos llevando a cabo de manera cronológica, le estamos dando un sentido lógico, generamos una única hipótesis y eso es lo que se le vamos a presentar entonces al juez. Desde ese momento, desde la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, se está estimando precisamente si quien tenemos enfrente es veraz o es mendaz, o inclusive, pues nosotros como abogados, el abogado, por supuesto, pues tiene que... Hay algunos que dirán, bueno, yo tengo que saber qué fue lo que ocurrió en voz de mi cliente. Claro. Habrá quien diga, pues yo mejor ni le pregunto y me voy a la verdad que aparece en la carpeta de investigación y mi estrategia de defensa será sobre esa verdad de la estrategia de litigación, independiente de lo que él me pueda decir, ¿no? Claro, sabemos que aquí el Ministerio Público obviamente es el que se encarga de investigar, de acreditar precisamente esa parte, ¿no? Que una persona intervino en un hecho que la ley señala como delito. Pero sabemos entonces que la otra parte, hablando de la víctima, pues tiene su verdad. Sí, y también a la persona que se le imputa el delito tiene su verdad. Claro. Sí, cada uno de ellos tiene su verdad. El Ministerio Público trata de encontrar esa verdad. Con este sistema de justicia penal que tenemos, entonces estamos en el entendido que también la víctima pues puede hacer ese trabajo de investigar, en este caso, por ejemplo, de acudir a ti precisamente para buscar esa verdad. Sí. ¿O nada más el Ministerio Público lo puede hacer? No, sí, también la víctima a través del asesor jurídico, también el abogado de la defensa también podría ser. Incluso la intención no es revictimizar, pero en ocasiones hay que, como estrategia de defensa, saber si la víctima le va a convenir o no entrarle precisamente a la acusación, porque quizá la víctima es quien, en este caso, pues también se puede dar la situación en la que sea quien está mintiendo. Claro. Y en este caso, por ejemplo, cuando intervienes en una etapa de investigación, ¿es a través de qué? ¿De nada más consultando documentos o a través de las entrevistas que tengas con aquella persona que presumimos que nos está ocultando la verdad? Sí, efectivamente es un apoyo. Se apoya a la persona que posiblemente sea el responsable, es decir, se visualiza como quizá él fue el quien lo hizo, o a los testigos también, a los testigos que tanto saben. Y al final del día, el testigo percibió los hechos, se supone. Lo hizo a través de observar o de escuchar. Entonces, ¿qué es lo que observó? ¿Qué es lo que escuchó? Claro. Entre otros elementos, ¿no? Porque también puede haber un equívoco en el que lo percibió mal, o la falencia, en el que la memoria es lo que le está fallando al sujeto. Y en su convicción, en su lenguaje corporal, en su cognición, en sus emociones, él cree que está hablando con la verdad, pero en sí los hechos son totalmente diferentes a lo que nos está contando, pero aquí es un problema de la memoria. Retomando esto que nos acabas de comentar, entonces me lleva a preguntarte, ¿con qué técnicas o herramientas entonces se cuenta? En un primer momento en una investigación, la entrevista. Una entrevista, puede ser una entrevista focalizada, una entrevista cognitiva en la cual efectivamente estamos identificando intenciones de engaño, ya sea a través de la cognición. El lenguaje corporal no tanto, bueno, también es parte importante, sobre todo para ver disponibilidad, disposición, personalidad, pero por el otro lado, ya dije la cognición, la cuestión emocional y la contextual. De esa forma, de manera, digamos, integral, y observando reacciones psicofisiológicas que en ocasiones podemos apoyarnos de aparatos de medición, como puede ser el polígrafo, se identifica la verdad o la mentira de ese testigo, ¿no? O sea, y ya en un juicio, pues por supuesto, conociendo, ¿no?, las declaraciones, escuchando lo que nos está señalando, cómo lo está diciendo, la postura que está llevando. Es muy difícil que en el interrogatorio pues lo podremos identificar porque pues ya hay no alexamiento, pero sí al menos un entrenamiento entre ellos, ¿no? Pero ya en el contrainterrogatorio, pues ahí sí, y a través de las preguntas sugestivas podemos identificar lenguaje corporal, balbuceos, latencia al momento del cual está respondiendo, que conteste con algo diferente a lo que se le preguntó. Digo, si al final del día es una pregunta sugestiva, la respuesta tendría que ser corta, situación que, que en los mentirosos no va a ocurrir. Hace rato hablábamos que, bueno, se puede iniciar desde la etapa de la investigación, pero también entonces, de acuerdo a lo que ahorita nos acabas de comentar, lo estamos viendo que se puede llevar a cabo durante el juicio. ¿Cuál sería entonces la diferencia de la detección de la mentira
en la etapa de la investigación y ya entonces en la etapa durante el juicio. Claro que sí. En la etapa de investigación tenemos una entrevista. Y obviamente la entrevista nos lleva más tiempo. Más tiempo en el sentido de que las condiciones son privacidad, a lo mejor alejado también de ciertos distractores visuales, auditivos. Podemos manejar la proxémica del lugar, dónde va la colocación de los muebles, la forma de interactuar, que sea más amena, que tengamos tiempo del rapport, de generar empatía, como todo en la vida, ¿no? El inicio, el desarrollo, el cierre, el clímax y el cierre. Sin embargo, en un juicio, pues estamos limitados prácticamente a la observación, a una redacción correcta de preguntas, porque también si yo quiero analizar las reacciones que él está teniendo a la pregunta que yo le hago, pero la redacto mal y me lo objetan, pues ya no me sirve de nada. Y que a lo mejor va a ser diferente, porque en lugar de que yo analice al sujeto, me van a estar analizando a mí porque ya me trabé, porque ya no sé cómo preguntarle, porque mejor voy a decir, pues es cuánto, ¿no? De que pues, ya estoy cerrado. Normalmente cuando nosotros estamos enojados, nos concentramos solamente en resolver ese problema. Cuando estamos preocupados, la memoria nos falla. Y eso es lo que nosotros tendríamos que evitar, pero es lo que tendríamos que generar en la persona a la que estamos observando, a la que estamos escuchando. Entonces, en un inicio, una entrevista más amplia, con ciertas, digamos, formas en las que nosotros lo podemos acomodar, y en el contrainterrogatorio, pues nos sujetamos entonces a las reglas, y estamos limitados, porque obviamente estamos sentados, tenemos un micrófono enfrente, Claro. El testigo, ya sea el testigo experto o el testigo que supone le constan los hechos, y lo estamos analizando también lo que dice y cómo se comporta. Claro. Quizá uno que está más habituado a las audiencias, pues conoce cómo se desarrollan. Pero a mí me gusta, hay público que obviamente pues, no tiene esa oportunidad, no ha estado en una audiencia. Pero en la vida práctica, vamos a un ejemplo. La víctima, por ejemplo, te contrata, ¿qué te dice? Necesito que vaya a detectar la mentira, quiero saber en qué me pudiera. ¿Cómo es en la vida práctica, en la realidad, cómo sucede esto, Hansel? Es muy amplio. El campo de acción respecto a la detección de la mentira es sumamente amplio. Puede ser desde el patrón que le robaron, y entonces, antes de llegar a un problema judicial, ya sea una cuestión laboral, en el ámbito laboral o penal, pues me contrata para que yo le señale mis impresiones y le diga si la persona que ellos consideran sospechoso fue responsable o no, o inclusive algunos otros que no figuran como responsables, que tanto saben o no saben, o que se obtengan líneas de investigación. Entonces puede ser desde el patrón, puede ser desde, como señalábamos, en un juicio, cuando se quiere estimar o estar preparando a los testigos. Es diferente preparar a leccionar, ¿no? Entonces, claro, lo preparas obviamente para contextualizarlo en el ambiente y la situación en el que se va a encontrar, y ahí podemos, como estrategia de litigación, mira, este contesta bien, este es fuerte, este no se achica, este va primero, este está más débil, este como que se pone nervioso, lo pones en medio, este otro también está fuerte, lo pones al final, y al final del día darles consejos de cómo se van a comportar y cómo ellos tendrían que comportarse. Me refiero al abogado, ¿no? El lenguaje corporal durante la audiencia, el momento en que estoy preguntando, si alzas el mentón, cambia la voz, si sacas el pecho, si coloco las manos en la mesa, pues estoy generando un dominio, un control. En fin, son varias herramientas que podemos utilizar en el ámbito del sistema de justicia penal. Bien, es interesante porque pues, obviamente pues, uno, dependiendo del lado donde estés, si estás de víctima o ofendido, pues quieres saber la verdad de los hechos, cómo ocurrieron. Y este rato tocabas un punto que se me hace también importante, que es en relación cuando tienes a la persona y la vas a interrogar, en un interrogatorio. Ahí, ¿cómo se puede utilizar? Ok, en un juicio, en el juicio del interrogatorio tenemos preguntas abiertas. Sí. El qué, cuándo, dónde, cómo, describa. Pero normalmente el interrogatorio es nuestro testigo, porque el interrogatorio lo lleva el oferente. Sí hay ocasiones en las que pues, tenemos que llevar al testigo de la otra parte, porque pues, a lo mejor el MP no le hizo algunas preguntas que necesitamos, y si lo más seguro es que sea hostil. Entonces, si es hostil, nos permite llevar a cabo preguntas sugestivas, aquellas que nada más van, digamos, la respuesta inducida, ¿no? Que señale que tal, y no es nada que se aviente una narrativa libre. La respuesta es correcta. Dijo que el carro era, ¿de qué color? Rojo, ¿no? No es decir sí o no, sino que la respuesta sea
corta. Entonces, Ok. es más fácil detectar las mentiras en el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio, cuando llevamos a cabo, es obviamente la intención de desacreditar al testigo, Claro. no legitimar su testimonio, observar las contradicciones. Y para eso tenemos entonces las herramientas que señala el Código Nacional respecto, en un primer momento, apoyar la memoria. Digo, el código dice refrescar la memoria, Claro. pero pues no veo como que le echemos agua, Sí, o, sí, en sí. fin, ¿no? Sería la garganta. Bueno, apoyo a la memoria, y el otro sería evidenciar contradicciones. Podemos resaltar la información que le dé lectura y contraponemos lo que está diciendo en ese momento con lo que había señalado en la declaración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Demostrarle entonces al juez, al juzgador, pues que ese testigo o no le constan los hechos, o hay una falencia, un equívoco, lo que platicábamos en un inicio. Entonces, en un juicio, en una audiencia, sobre todo en el contrainterrogatorio, es donde podemos percatarnos de la detección de la mentira. Sí, claro, cuando la otra parte le está haciendo preguntas abiertas, podemos ubicar, pero sabemos que ya hay una preparación, y siempre que la mentira es planeada, va a ser más difícil, digamos, de identificarla que cuando es improvisada. Y él no sabe las preguntas que yo le voy a hacer, pero Claro. sí ya, digamos, hizo ejercicios quizá con la otra parte. Sí, claro, pues obviamente la parte oferente, pues le dice, te voy a preguntar esto, tú contestas esto. No contestes más de lo que estoy preguntando. En el contrainterrogatorio, pues obviamente tiene esa ventaja de que no sabe la contraparte que le vas a preguntar. Pero Hansen, pues no es tan fácil preguntar, sino aquí la importancia es saber qué vas a preguntar para que obtengas la respuesta que tú quieres, porque a veces hemos escuchado en interrogatorios o contrainterrogatorios que son preguntas, como dices, pues mejor no preguntes nada. Claro, sí, sí. ¿No? ¿Cuál entonces es la técnica que utilizas en este tipo de preguntas, atendiendo a lo que tú quieres obtener como respuesta? La regla sería, si te conviene en tu teoría del caso, hazla. Si perjudica la teoría del caso del otro, hazla. Pero como usted bien nos dijo, una de las reglas es, a veces la mejor pregunta es la que no haces, ¿no? Claro. A veces. El contrainterrogatorio tiene la característica que, digamos que es más dinámico, Sí. que la cadencia te lleva también a que las preguntas las hagas de manera consecuente, la respuesta es corta. Sí es difícil preguntar porque el otro me está objetando, estoy recordando qué fue lo que dijo, si ya me la fue al lugar, entonces tengo que reformular, pero tengo que preguntarle lo mismo, pero con otras palabras, y efectivamente entonces tenemos que tener un plan B, estructuramos los tipos de preguntas, identificar los tipos de pregunta para no estar cayendo en este tipo de situaciones que es ambigua, que es argumentativa, que sea conclusiva, pero cuando nosotros dominamos este tipo de preguntas, suele ser más fácil entonces saber qué es lo que quiero preguntar, y ya me puedo concentrar precisamente en qué es lo que quiero de ese testigo. Decimos, ¿no? Bueno, en el contrainterrogatorio lo que se va a preguntar es porque ya sabes la respuesta. No vamos a pescar, ¿no? Eso es en la investigación complementaria, donde te enteras y te llegas de información. En el contrainterrogatorio yo le voy a hacer una pregunta, pero yo ya sé cuál es la respuesta. Bien. Fíjate que tocaste ese punto también que considero muy importante, las objeciones. Porque he visto que cuando en el interrogatorio vas avanzando bien, pues a veces el abogado, la contraparte, te objeta, pero no en verdad porque no esté bien formulada su pregunta, sino precisamente para romper con esa dinámica que llevas, claro, y le des tiempo al testigo de tomarse un respiro y quizá replantearse, pensar qué va a contestar. ¿No es así? Sí, o incluso para uno, ¿no? Porque sí, ya está concentrado y objetan, y entonces rompe la concentración del abogado, y otra vez, ¿no? A ver, ¿dónde estamos, no? La situación, el ambiente, el contexto, es mucha tolerancia a la frustración, es mucha concentración, es el hecho también de, pues de alguna manera manipular, mejor no manipular, controlar al testigo. Lo puedo yo controlar a través de las preguntas, pero también lo puedo controlar a través del lenguaje corporal. Le hice una pregunta sugestiva y ya me está dando una explicación. ¿Verdad que no le pregunté eso? No. Ok. Vamos a concentrarnos y seguimos. Digo, tampoco caer en esos excesos, ¿no? Del abogado que... Cállese, eso ya no soy no, eso no le pregunté hasta. ¿Me contesta sí o no? Llámele, ¿no? Entonces podemos controlarlo sin necesidad de eso, ¿no? Otra de las reglas es blando con el testigo, duro con el contrainterrogatorio. Y si seguimos nosotros entonces este tipo de estrategias de litigación, pues por supuesto nos van a ayudar. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa, ya estando ahí, todas las emociones que convergen, la memoria,
llevarlo al plano. Y la otra la realidad es de que ningún interrogatorio con interrogatorio va a ser igual. Entonces también sobre la marcha tenemos que ir haciendo ajustes, pero ya tenemos la estructura. Bien. Y aparejándonos entonces de este tipo de conocimientos en el sentido de decir, bueno, me falló esto, tengo el plan B, ¿no? Y bueno, y ojalá y nos ayuden los que están al lado también, Sí, ¿no? De que claro. haya alguna forma de comunicación en la que sea buena y de esa manera, bueno, lo que a mí se me pasó, me están apoyando. Entonces, de acuerdo a lo que me acabas de comentar, no se va a improvisar, hay que ir preparados, planearlo. Sí, sí, así es, sí. Sí, porque si uno va a pescar, va a salir peor, ¿no? Si le voy a hacer una pregunta en la que le voy a permitir aclarar algo, le voy a permitir explicar, pues entonces ya no sirve de nada mi contrainterrogatorio, hubiera sido mejor dejarlo así, no abrirlo. Claro, porque sabemos que el testigo, perdón, que el juez, hay un testigo, pero el juez no sabe nada. ¿Sí? Ahí se va a enterar de todo. Ahí de alguna manera entonces vamos a conocer tanto la verdad de una parte como de la otra, para que de alguna manera, pues con un buen interrogatorio o contrainterrogatorio, dependiendo en el lado en que estemos, pues obviamente sacar a flote esa información para que le llegue a oídos del juez y que de alguna manera entonces él tenga pues esos elementos para que en su momento los pueda valorar y determinar y así dictar su resolución. Sí, exacto, así como lo mencionamos. Yo comparto su opinión, así. Como este juez no tiene idea, bueno, se supone no tiene idea de las declaraciones o de la carpeta de investigación, entonces hay que hacérselo notar. Pero aparte de todo ello, hay que tener su atención. Claro. Porque si ya es contrainterrogatorio, ya quiero aventarme 20, 30 minutos, que aparte las preguntas tampoco se dan, y le tengo que preguntar por preguntar, pues voy a perder la atención del del juez, en lugar de que él se concentre en lo que yo quiero resaltar, de esa información, Claro. de esa falencia, de ese equívoco, de esa mentira del testigo. Hace rato cuando platicábamos de cuáles son las técnicas o herramientas que se cuentan precisamente para llegar a este punto que queremos saber la verdad, hablaste del polígrafo. ¿En qué momento lo utilizas? ¿Solamente en etapa de investigación o se requiere ya en etapa de juicio? ¿Cómo lo manejas, Hansel? El polígrafo es funcional, el polígrafo es práctico, pero no se ha visto tampoco su uso tan común en la audiencia. ¿De qué se puede aplicar? Bueno, sí se puede llevar a cabo, pero a lo mejor no es tan práctico ya en la audiencia y suele ser más práctico en investigaciones antes de que iniciemos el juicio o para saber, este va como testigo o este va como indiciado. Ahí se ve más su funcionalidad del polígrafo. ¿Por qué? Porque quizá el costo pues, no sea tan accesible para todos. Claro. La valoración también que se llegue a estimar de la prueba, hay muchos mitos, hay quienes lo valoran como pues, algo que nunca se va a equivocar el polígrafo y hay otros que dicen eso no sirve, tanto de un lado como del otro viene del desconocimiento. El polígrafo es exactamente igual que alguna otra pericial en la cual va a llevar una probabilística. Claro. Hablamos de principio de certeza. No es la verdad absoluta, nos estamos acercando a ella y vamos a colocar un porcentaje en el cual nos acercamos a la misma. Pero es falible, claro, el polígrafo puede fallar, hay falsos positivos, hay falsos negativos, y uno es de que le colocamos a alguien en los aditamentos y ya se prende un foco verde o un rojo. Hay muchos factores al respecto que tienen que ver también con la experiencia de quien lo está realizando, Claro. la concentración de quien se lo están aplicando, en fin, hay muchos elementos que tenemos que considerar. Aquí las limitantes, ¿cuáles serían? Bueno, voy a presentarlo respecto al sujeto que está siendo acusado para que se observe que él no fue responsable, pero quizá la prueba no sea en las condiciones idóneas cuando ya tiene una prisión preventiva o cuando está pensando en ese tipo de situaciones. Eso es el motivo por el cual quizá no sea tan utilizado en una audiencia. Antes es totalmente funcional y es muy práctico además. Y entonces si tienes el polígrafo y de alguna manera para que tenga sustento o apoyo, ¿de qué otra cosa te haces valer? El lenguaje corporal. Ok. Pero como lo he dicho antes, no es que detecte el lenguaje corporal, no es que detecte la mentira necesariamente solo a través del lenguaje corporal. Cuando hablamos del lenguaje corporal tenemos que seguir ciertas reglas. La primera es el agrupamiento. No es que cruzó los brazos y yo le digo que está mintiendo o desvió la mirada, que también ese es un mito respecto a la desviación de la mirada, sino que es observarlo en agrupamiento. Ok, cruzó los brazos, se hizo para atrás, dijo que no, pero asintió con la cabeza, desvió la mirada y luego regresó, o me estuvo viendo en su narrativa. Entonces, me apoyo del lenguaje corporal, sobre todo para la disposición, disponibilidad y personalidad del sujeto. Me apoyo de la cognición.
de la forma en la que él está contando los hechos, Bien. los errores verbales, el uso de determinados sustantivos, verbos, adverbios, la colocación de la misma, la falta de lógica, de incongruencia. Siempre va a ser más difícil mentir que hablar con la verdad. Hablar con la verdad es muy fácil. Mentir, hay una cognición derivada de la mentira. Si le colocamos una cognición inducida de la pregunta si lo hizo o no lo hizo, estamos llevando a cabo una sobrecarga cognitiva. Quien está mintiendo tiene que utilizar un lenguaje para convencer, para persuadir, pero además de eso, está utilizando inconscientemente un lenguaje de alejamiento, un lenguaje que está quitando partes emocionales. Entonces, la cognición, la parte contextual, el lenguaje corporal y también la observación a través de cambios psicofisiológicos, que es lo que hace el polígrafo, pero que en ocasiones, en ciertos sujetos, suele ser visible. Interesante, Hansen, indudablemente. Oye, Hansen, y por ejemplo, te pueden contratar de alguna manera, porque por ejemplo, a veces sabemos que no todas las personas están habituadas a pararse a un juzgado, a declarar, es su primera vez, a veces el estrado impone, la gente, la presión, y es difícil, y quizá ese testigo en verdad le constaron los hechos, y él se va a conducir con la verdad. Sin embargo, como bien lo decía hace rato, podemos tener testigos que son muy fuertes, ¿sí? Hay testigos que son débiles, en el sentido de que se ponen nerviosos, se les olvida, ¿sí? Y no porque estén mintiendo, sino por el mismo nerviosismo, por el entorno, como lo acabas de decir, puede afectar. Te pueden buscar para que de alguna manera puedas apoyar a ese testigo en el sentido de que explicarle cómo se tiene que conducir, cómo tiene que vertir su testimonio, obviamente sin aleccionarlo, sino cómo tiene que expresarse para que de alguna manera pueda salir esa información que tiene que llegar a oídos del juez. Sí, claro que sí, maestro. Claro que sí. Digo, la idea es, como usted bien lo señala, contextualizarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Incluso, ¿qué te van a preguntar? ¿Cómo te vas a ver? Digo, el hecho de que estén ahí en el juzgado, ¿no? Y que saben que lo están grabando, que lo están preguntando, Claro. y a lo mejor las preguntas ya tienen más tintes personales, inclusive, pues obvio, es el trabajo de la otra parte. Entonces sí, efectivamente nos pueden contratar tanto el abogado para ayudar con su testigo, tanto los abogados cuando quieren dominar temas de lenguaje corporal, de expresión oral, de, pues obviamente, el utilizar este tipo de herramientas para reforzar lo que ellos están diciendo. Claro. Cuando hablamos de la teoría del caso, bueno, tenemos estas dos partes. Una es pues, el hablar bonito, el convencimiento. Si bien estamos limitados porque estamos sentados, y no es como en el cliché del anglosajón, ¿no? Claro, de que sí. domina el espacio y va y se echa una sonrisa. Estamos limitados, pero aún así podemos utilizar el lenguaje corporal en ese momento. Obvio, bueno, pues ya la otra parte de la cuestión normativa, ya son expertos en ello, ¿no? Pero sí podríamos apoyarlos en reforzar lo que están diciendo, entender la intención del juez, porque pues, al final del día el juez no solamente valora y a ver quién me convence más. Claro. El hecho del convencimiento es quién habló bonito, quién me convenció y cómo lo hizo. Sí, perfecto. Sabemos que buenos negociadores son los niños, ¿no? O sea, son fáciles, no sé, convencen a uno. Claro. Y creo que con el paso del tiempo uno va perdiendo esa parte de cómo convencer a los demás, que obviamente pues ya con los años que tienes, la expertise, pues obviamente pues se te hace más fácil, pero cuando uno está del otro lado que no maneja esas situaciones, pues es importante que se acerquen a ti para que de alguna manera cuenten con ese apoyo y salir avante del asunto. Obviamente hay asuntos que sí son complicados, que como decimos a veces, vale la pena invertir. Hay asuntos donde decimos, no tiene caso, porque quizás pues, es un asunto que en su momento, a lo mejor con la reparación del daño, pues la libramos, ¿no? Pero hay asuntos en donde sí hay que profundizarse un poquito más, llegar preparados bien a la audiencia y obviamente con tu asesoría, pues qué mejor para que de alguna manera pues podamos tener en claro qué es lo que buscamos, lo que queremos y como decíamos hace rato, no estamos llegando a improvisar, ¿no? Exacto. Porque en verdad me ha tocado desafortunadamente ver muchas audiencias en donde pues apenas están conociendo la carpeta de investigación y así se atreven a contrainterrogar y a ver qué le contestan. Y como bien dices, si vas a preguntar es porque ya sabes la respuesta, no vas a preguntar pues a ver qué te contesta, ¿no? Sí, como lo señala. Y aparte de todo ello, también ayuda al abogado a perfeccionar lo que tiene que... Estamos hablando de profesionales, especialistas, entonces no solamente es esta paquetería jurídica,
también es el cómo me tengo que desenvolver dentro de la audiencia, obvio en aras de que pues, el juez le lleve a cabo mi convencimiento y de esa manera yo refuerce lo que estoy mencionando. Mis argumentos los puedo mejorar no solamente con la redacción de las palabras que yo decido utilizar, también con mi lenguaje corporal. Así es. Pues, hijo, Ángel, se nos va el tiempo rapidísimo, pero en verdad estos asuntos son apasionantes, interesantes, y aprovecho pues para que nos hables de tu libro. Gracias, maestro. Claro que sí. El libro se llama Cómo identificar intenciones de engaño, la investigación del compliance, en el cual se analiza, en un primer momento, se habla sobre las conductas antisociales y la relación con las mentiras, tocando temas de criminología y filosofía respecto a las mentiras. Y en un segundo momento es un manual, una guía de cómo detectar mentiras a través de la emoción, bueno, todo el plano emocional, la cognición, conductual y psicofisiológica. Hablo del lenguaje corporal, se habla también del polígrafo, de los tipos de pregunta, cómo identificar mentiras a través de la narrativa libre o a través de determinados cuestionarios en donde podemos identificar qué colocó en su escritura y por qué lo hizo de esta manera. Y bueno, maestro, muchas gracias, siempre para mí es un placer estar con usted. Recomendable este libro, yo tuve la fortuna de tener el libro, de ocuparlo en mis clases. Lo leí, ya lo estoy releyendo porque hay algunos temas que sí quiero precisar muy bien y la verdad me agradó mucho. Y espero que, pues, bueno, en una próxima ocasión sigamos platicando de tu libro, que la verdad se me hace muy interesante y que obviamente para el auditorio que lo quiera adquirir, ¿dónde lo adquiere? Claro que sí, ya está en algunas librerías, pero está complicado todavía esta situación de pandemia, entonces si me contactan en mis redes sociales, sin problema, fijamos un punto y yo se los puedo entregar. Perfecto, pues para efectos de libro, redes sociales, compártelas y obviamente para quienes quieran de alguna manera acercarse a ti para tocar estos puntos que acabamos de platicar, contratar los servicios, ¿dónde, Hansen? Gracias. Sí, estamos en Configrafía, en la página de Configrafía, que es la consultoría en la cual a través de la misma pueden contratar nuestros servicios, ya sea el asesoramiento en ese tipo de temas que hemos platicado el día de hoy o en cuestiones legales. De igual forma, en mis redes sociales, que es en Twitter, Vázquez Hansen, en Facebook, Hansen Vázquez Carrillo, y además en mi número telefónico, 55 71 81 7749. Perfecto, maestra. Pues les recomiendo que adquieran el libro, pónganse en contacto con el maestro y si requieren alguna asesoría, algún tema de los que acabamos de platicar, con todo gusto ya tienen ahí los datos para que lo puedan contactar y sigan en sus redes sociales. Maestro, un gusto tenerte nuevamente aquí en el estudio de Impulsando el Derecho. Gracias por compartirnos estos temas tan interesantes y espero que nos volvamos a ver pronto. Un placer. ¿Sí? Pues bien, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden, mi nombre es Abraham Uriostegui. En Facebook, Twitter, Instagram me encuentran como Abraham-Uri-Boy. Me despido de todos ustedes, deseándoles una excelente tarde. Hasta la próxima.